¿Alguna vez descubriste que toda tu vida había sido una mentira? Una adolescente de 16 años pensaba que tenía la familia perfecta, hasta que encontró mensajes secretos en el teléfono de su padre. Lo que descubrió esa noche cambió para siempre su mundo: traición, mentiras y secretos que nadie debería conocer. Esta es la historia más impactante que vas a escuchar hoy, sobre cómo una familia aparentemente perfecta se desmoronó como un castillo de naipes. Pero antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿de dónde nos estás viendo? Me encanta saber de qué país son nuestros queridos seguidores. Y si esta historia ya te tiene intrigado, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir trayéndote estas hermosas historias que tocan el corazón. Ahora sí, comencemos con esta increíble historia. El eco de las voces airadas atravesaba las paredes de la mansión colonial como dagas invisibles. Sofía Hernández, de 16 años, permanecía inmóvil en la escalinata de mármol, con los nudillos blancos de tanto apretar la barandilla. Sus padres creían que ella dormía, pero hacía semanas que el insomnio se había vuelto su compañero más fiel. No puedes seguir mintiendo, Eduardo. La voz de su madre, Carmen, temblaba de una furia contenida durante años. Los niños merecen saber la verdad. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Sofía cerró los ojos, sintiendo como su mundo perfecto se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia. Durante toda su vida, había admirado el matrimonio de sus padres, Eduardo Hernández, el respetado abogado, y Carmen Valdés, la elegante directora de arte. Eran la pareja dorada de Monterrey, los anfitriones perfectos, los padres ejemplares. Pero las apariencias, como estaba descubriendo dolorosamente, podían ser las mentiras más crueles. Carmen, por favor. La voz de su padre sonaba quebrada, irreconocible. No aquí, no así. Sofía se deslizó silenciosamente por el pasillo hasta su habitación, donde su hermano menor, Diego, de 12 años, yacía en su cama con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Sus pestañas húmedas lo delataban. También él había escuchado todo. Al día siguiente, durante el desayuno, la familia representó la farsa de siempre. Eduardo leía el periódico tras sus gafas de montura dorada, mientras Carmen servía jugo de naranja con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos hinchados. La luz matinal que se filtraba por los ventanales parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre ellos. «Papá», murmuró Sofía, removiendo su cereal sin apetito, «¿todo está bien entre ustedes?». Eduardo levantó la vista bruscamente, y por un instante, Sofía vio algo que jamás había visto en los ojos de su padre: miedo, puro y desnudo miedo. «Claro, princesa», mintió con una sonrisa forzada. «¿Por qué preguntas?». Pero Sofía ya había visto demasiado, y esa noche, cuando encontró el teléfono de su padre olvidado en la sala y vio los mensajes que jamás debería haber leído, supo que su familia nunca volvería a ser la misma. «Eduardo, ya no puedo seguir ocultándolo. Carmen sospecha. Necesitamos hablar». ¿Quién era Y más importante aún, ¿cuánto tiempo llevaba su padre viviendo una doble vida? Capítulo 2. Fragmentos de verdad. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de tensión silenciosa. Sofía se convirtió en una detective involuntaria, observando cada gesto, cada mirada esquiva, cada conversación interrumpida cuando ella o Diego aparecían en la habitación. La casa, que antes había sido su refugio, se transformó en un campo minado de secretos. Carmen comenzó a pasar más tiempo encerrada en su estudio, pintando con una intensidad feroz que manchaba sus manos de colores que parecían lágrimas. Sus lienzos, antes llenos de paisajes serenos, ahora mostraban formas abstractas y violentas, como si estuviera vertiendo su dolor en cada pincelada. «Mamá», se atrevió a decir Sofía una tarde, encontrándola frente a un cuadro que parecía un huracán de rojos y negros, «¿puedo ayudarte en algo?». Carmen se volvió, y Sofía se estremeció al ver las ojeras moradas que el maquillaje ya no podía ocultar. Su madre había perdido peso, sus pómulos se marcaban de forma pronunciada, dándole un aspecto frágil y vulnerable que contrastaba con la mujer fuerte que Sofía había conocido toda su vida. «Solo estoy
procesando algunos sentimientos, mi amor, respondió Carmen, limpiándose las manos en un trapo manchado. A veces, el arte es la única forma de decir lo que las palabras no pueden expresar. Esa noche, Sofía no pudo resistir la tentación. Esperó hasta que sus padres se durmieron y se deslizó hasta el estudio de su madre. Los cuadros recientes estaban alineados contra la pared como soldados heridos. En uno de ellos, distinguió dos figuras humanas separándose, con un abismo negro entre ellas. En otro, un corazón fragmentado en 1000 pedazos, cada trozo pintado con un color diferente. Pero fue el cuaderno de bocetos lo que realmente la impactó. Página tras página de rostros, su padre con expresiones que nunca había visto, ella y Diego con ojos tristes, y una mujer desconocida dibujada con trazos furiosos, como si cada línea fuera un insulto hecho arte. ¿Quién es ella, mamá?, murmuró para sí misma, estudiando los rasgos de la extraña, cabello largo y ondulado, sonrisa seductora, ojos que parecían burlarse desde el papel. Un ruido en el pasillo la hizo esconder rápidamente el cuaderno. Diego apareció en la puerta, con el cabello revuelto y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Sofía, susurró, escuché a papá hablando por teléfono. Dijo algo sobre tener que elegir. Los hermanos se miraron en silencio, unidos por primera vez en su comprensión tácita de que su familia se estaba desmoronando. En ese momento, Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Descubriría la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera, pero no tenía idea de que la verdad tenía dientes, y estaba a punto de morderla. La oportunidad llegó un sábado por la mañana. Eduardo recibió una llamada urgente del bufete y tuvo que salir precipitadamente, olvidando su laptop abierta en el escritorio de su oficina en casa. Carmen había ido al mercado con Diego, dejando a Sofía sola con la tentación más grande de su vida. Sus manos temblaron mientras se acercaba a la computadora. La pantalla mostraba un cliente de correo electrónico abierto, y allí, como una serpiente esperando atacar, había un hilo de conversaciones que llevaba el nombre Adriana Morales. El nombre le produjo un escalofrío inmediato. Adriana Morales era la nueva socia del bufete de su padre, una mujer brillante y hermosa que había conocido durante la cena de Navidad del año anterior. Recordaba haberla visto reír con su padre, sus manos rozándose accidentalmente mientras brindaban, la forma en que ella había elogiado la casa con una familiaridad que ahora, en retrospectiva, resultaba inquietante. Los correos se remontaban a 8 meses atrás. Al principio, eran profesionales, casos, horarios, reuniones, pero gradualmente, el tono había cambiado. Se volvieron más íntimos, más cargados de dobles sentidos que una adolescente de 16 años no debería estar descifrando. Eduardo, anoche fue increíble. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cómo podemos seguir fingiendo que esto es solo trabajo? Adriana, sabes que mi situación es complicada. Los niños, siempre Carmen. ¿Cuándo será nuestro momento? Sofía sintió náuseas. Sus piernas se volvieron de gelatina, y tuvo que sentarse en la silla de cuero de su padre para no colapsar. El hombre que la había cargado en hombros, que le había enseñado a andar en bicicleta, que la había consolado durante cada pesadilla infantil, era un extraño, un mentiroso, un traidor. Siguió leyendo con una fascinación morbosa, cada correo clavándose en su corazón como una astilla. Había fotos, no explícitas, pero íntimas. Adriana en un restaurante donde Sofía sabía que su padre había dicho que tenía reuniones de negocios, ambos en lo que parecía el lobby de un hotel, ella llevando un collar que Sofía reconoció porque había estado presente cuando su padre lo compró, supuestamente para su madre por su aniversario de bodas. Pero lo que más la destrozó fue leer cómo su padre hablaba de su familia. Carmen sospecha algo. Anoche me interrogó sobre mis horarios. Los niños también están actuando extraño, especialmente Sofía. Es muy perceptiva, como su madre. Tal vez es momento de decir la verdad, Eduardo. No puedo seguir siendo tu secreto. Necesito más tiempo. Carmen se desmoronaría, y los niños, no sé cómo lo manejarían. Sofía está aplicando para la universidad. Diego apenas tiene 12 años.
Así que él sabía que los estaba lastimando, que estaba destruyendo lentamente a la familia que decía amar, y aún así continuaba. Cada te amo, princesa, había sido una mentira. Cada abrazo, una actuación. El sonido de la puerta principal la hizo cerrar rápidamente la laptop y huir hacia su habitación. Se encerró en el baño y vomitó todo lo que tenía en el estómago, como si pudiera expulsar también la verdad que acababa de tragarse. Cuando salió, con la cara pálida y los ojos rojos, se encontró con Diego, esperándola en su cuarto. ¿Qué encontraste?, preguntó él con una madurez que no debería tener a los 12 años. Sofía lo miró y supo que no podía mentirle. Ya habían tenido suficientes mentiras en esa casa. Papá tiene otra mujer. Las palabras salieron de los labios de Sofía como vidrios rotos, cortando el aire entre ella y Diego. Su hermano menor no lloró, no gritó, simplemente se sentó en la cama y asintió, como si hubiera estado esperando esa confirmación durante semanas. «Mamá, ¿lo sabe?», preguntó con una voz tan pequeña que Sofía tuvo que acercarse para escucharlo. «Creo que sospecha. Los escuchaste esa noche, igual que yo». Diego se abrazó las piernas contra el pecho, haciéndose una pelota defensiva. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de una tristeza que no debería existir en un rostro tan joven. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. Esa pregunta pesó sobre Sofía como una losa de mármol. ¿Qué podían hacer dos adolescentes atrapados en el centro de la destrucción de su familia? ¿Confrontar a su padre? ¿Decirle a su madre? ¿Fingir que no sabían nada y esperar que el dolor eventualmente se desvaneciera? Los siguientes días fueron un infierno de actuación forzada. Durante las cenas familiares, Sofía estudiaba los rostros de sus padres como una antropóloga observando una tribu desconocida. Carmen seguía sirviendo la comida con movimientos mecánicos, hablando sobre el clima y los planes del fin de semana como si no estuviera muriendo por dentro. Eduardo respondía con monosílabos, revisando compulsivamente su teléfono cada pocos minutos. La tensión era tan palpable que incluso los empleados domésticos comenzaron a hacer comentarios susurrados. Rosa, la ama de llaves que había trabajado para la familia durante una década, le lanzaba miradas preocupadas a Carmen cuando creía que nadie la veía. Una tarde, mientras Sofía fingía hacer tarea en la sala, escuchó una conversación telefónica que la heló hasta los huesos. «No, Adriana, no puedo esta noche. Carmen planificó una cena familiar. Sí, ya sé que estás cansada de ser el segundo plato, pero necesitas entender mi posición. Los niños me necesitan». «No, no es que no quiera estar contigo, es solo que…». La voz de su padre se quebró, y Sofía sintió una mezcla confusa de furia y lástima. Incluso en su traición, Eduardo parecía genuinamente atormentado, pero eso no justificaba nada. Nada justificaba lo que le estaba haciendo a su familia. Esa noche, Carmen llamó a sus hijos a la sala. Se sentó en el sofá de terciopelo azul donde solían ver películas familiares, pero ahora el mueble parecía un trono de juicio. «Necesito hablar con ustedes», dijo, sus manos perfectamente manicuradas temblando ligeramente. Su padre y llora. «Estamos pasando por un momento difícil». Diego se acurrucó contra Sofía, quien sintió como el corazón se le aceleraba. ¿Su madre iba a confesarlo todo, o les daría una versión edulcorada de la realidad? ¿Van a divorciarse?, preguntó Diego con una honestidad brutal. Carmen cerró los ojos, y cuando los abrió, Sofía vio en ellos toda la desesperación del mundo. «No lo sé, mi amor, realmente no lo sé». En ese momento, Eduardo entró a la sala, y la temperatura del ambiente descendió varios grados. Sus ojos fueron directamente a su esposa, ignorando completamente a sus hijos. «Carmen, ¿de qué están hablando?». «De la verdad, Eduardo», respondió ella, poniéndose de pie con una dignidad que impresionó a Sofía, algo que parece haberse vuelto muy escaso en esta casa últimamente. Y ahí estaba, la guerra no declarada finalmente había salido a la luz. La confrontación que había estado gestándose durante semanas finalmente explotó con la fuerza de una tormenta tropical. Eduardo se acercó a Carmen con pasos medidos, como un abogado acercándose al estrado, pero Sofía pudo ver el pánico en sus ojos. «Carmen, los niños están aquí»,
dijo en voz baja, señalando hacia donde ella y Diego se habían convertido en estatuas de sal. Los niños tienen derecho a saber qué está pasando en su hogar, respondió Carmen, su voz adquiriendo una firmeza que Sofía no había escuchado en años. Han vivido con nuestras mentiras lo suficiente. ¿Nuestras mentiras? Eduardo levantó la voz por primera vez. Yo he tratado de proteger a esta familia. Protegerla. Carmen soltó una risa amarga que sonó como cristal quebrándose. ¿Llamas protección a lo que has estado haciendo, Eduardo? Sofía sintió como Diego se aferraba más fuerte a su brazo. Su hermano temblaba como una hoja en el viento, y ella supo que tenía que hacer algo. No podía seguir siendo solo una espectadora de la destrucción de su familia. Papá, dijo, poniéndose de pie con las piernas temblorosas, mamá tiene razón. Nosotros ya sabemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo se volvió hacia ella con una expresión de shock absoluto, como si su hija de 16 años acabara de abofetearlo. ¿Saber qué, princesa? La pregunta sonó tan falsa, tan ensayada, que Sofía sintió una nueva oleada de náuseas. Incluso ahora, atrapado en su mentira, su padre seguía tratando de manipular la situación. Sobre Adriana Morales, las palabras salieron como una sentencia de muerte. Leí tus correos, papá, los vi a los dos en las fotos. Sé que llevas meses mintiéndonos. Carmen ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Era evidente que tenía sospechas, pero escuchar la confirmación de labios de su propia hija fue como recibir una puñalada. Eduardo se desplomó en el sillón más cercano, enterrando el rostro entre las manos. Por primera vez en su vida, Sofía vio a su padre no como la figura imponente y todopoderosa que había sido siempre, sino como lo que realmente era, un hombre de mediana edad que había tomado decisiones terribles y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Dios mío, murmuró, Sofía, nunca quisiste que te enteraras así. ¿Y cómo quería que me enterara, papá? La voz de Sofía se quebró. En la cena de Navidad del próximo año cuando nos presentaras oficialmente a tu nueva novia, o tal vez nunca, ¿ibas a seguir mintiéndonos para siempre? Diego finalmente habló, con una voz tan madura que rompió el corazón de todos los presentes. ¿La amas más que a nosotros? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Eduardo levantó la vista hacia su hijo menor, y Sofía vio lágrimas en los ojos de su padre por primera vez en su vida. No, Diego, nunca, los amo más que a mi propia vida. Entonces, ¿por qué? Preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. ¿Por qué destrozaste todo lo que construimos juntos? Eduardo se puso de pie lentamente, como un hombre que ha envejecido 10 años en 10 minutos. Se acercó a la ventana que daba al jardín donde habían celebrado tantas fiestas familiares, donde Diego había dado sus primeros pasos, donde Sofía había jugado durante horas siendo niña. No sé cómo explicarlo, dijo finalmente. Me sentía perdido. Adriana me hacía sentir joven otra vez, importante, deseado. ¿Y nosotros no? La voz de Carmen se quebró completamente. ¿18 años de matrimonio no significaron nada para ti? La respuesta de Eduardo sería el momento que cambiaría para siempre la perspectiva que Sofía tenía sobre el amor, el matrimonio y las promesas que la gente se hace entre sí. Eduardo se volvió desde la ventana, su rostro surcado por líneas de dolor que Sofía nunca había notado antes. En ese momento, no parecía el exitoso abogado que comandaba respeto en las salas de tribunal, sino un hombre quebrado enfrentando el juicio más importante de su vida. Carmen, comenzó, su voz ronca, tú y los niños significan todo para mí, pero no lo suficiente como para ser fiel, terminó Carmen, las lágrimas finalmente corriendo libremente por sus mejillas, no lo suficiente como para respetar los votos que hicimos frente a Dios y nuestras familias. Sofía observó cómo su madre se transformaba ante sus ojos. La mujer elegante y controlada que había conocido toda su vida estaba revelando una fortaleza interior que había permanecido oculta bajo capas de educación y buenas maneras. Comenzó hace 8 meses, continuó Eduardo, como si confesarse fuera su única salvación. Al principio, solo éramos colegas trabajando en casos difíciles. Ella era brillante, ambiciosa, me recordó cómo era yo cuando tenía su
Edad, ella tiene 32 años, Eduardo, dijo Carmen con amargura. Yo tengo 45, ¿es eso? ¿Te enamoraste de su juventud? Diego se encogió aún más en el sofá, y Sofía pasó su brazo alrededor de él, tratando de protegerlo del horror de ver cómo sus padres se despedazaban mutuamente con palabras. No es sobre la edad, protestó Eduardo, es sobre sentirse vivo otra vez. Cuando estoy con Adriana, no soy solo el esposo que llega tarde a casa, o el padre que se perdió el recital escolar porque tenía una reunión importante. Soy solo Eduardo. ¿Y qué somos nosotros?, preguntó Sofía, sorprendiéndose por la fuerza de su propia voz. ¿Somos solo obligaciones? ¿Cadenas que te impiden ser quien realmente quieres ser? Eduardo la miró con ojos llenos de dolor. No, princesa, nunca. Ustedes son mi alegría, mi propósito. Pero no lo suficiente, interrumpió Diego, con una claridad que heló la sangre de todos. Si fuéramos suficientes, no habrías buscado a alguien más. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo intentó acercarse a sus hijos, pero Sofía se interpuso, protegiendo instintivamente a Diego. ¿Cuántas veces?, preguntó Carmen, su voz ahora controlada por una calma antinatural. ¿Cuántas veces me mentiste en la cara mientras me besabas de buenas noches? Carmen, por favor. ¿Cuántas veces, Eduardo? Cada día durante los últimos 8 meses, admitió finalmente, y la confesión cayó sobre ellos como una bomba. Cada mañana cuando te decía que tenía reuniones tardías, cada fin de semana cuando decía que tenía que trabajar, cada vez que mi teléfono sonaba y yo salía de la habitación para contestar. Carmen se sentó pesadamente, como si las palabras de su esposo hubieran sido golpes físicos. ¿Planeas dejarme por ella?, preguntó con una voz tan pequeña, que casi era inaudible. Eduardo permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, susurró, no lo sé, ella me ha dado un ultimátum. Dice que si no decido pronto, ella, no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Todos entendieron. Sofía sintió como su mundo se hacía pedazos completamente. No solo su padre había traicionado a su familia, estaba considerando abandonarlos definitivamente por su amante. Entonces ya decidiste, dijo Carmen, poniéndose de pie con una dignidad que impresionó a Sofía. No se da ultimátums a alguien que se ama incondicionalmente. Y con esas palabras, salió de la sala, dejando a Eduardo con sus hijos, que ahora lo miraban como a un extraño. Lo que Sofía no sabía era que su madre tenía sus propios secretos, y que la historia que creía conocer estaba a punto de volverse mucho más complicada. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Su mente daba vueltas como un carrusel enloquecido, procesando todo lo que había escuchado. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo y reconoció el andar de su madre. Siempre había sido un sonido consolador, pero ahora le causaba ansiedad. Decidió seguirla. Carmen bajó a la cocina, donde preparó té de manzanilla con movimientos automáticos. Sofía la observó desde la entrada, notando cómo las manos de su madre temblaban ligeramente mientras vertía el agua caliente. Incluso en medio de la crisis, Carmen mantenía esa elegancia innata que la había caracterizado siempre, pero ahora parecía frágil, como una bailarina de porcelana a punto de quebrarse. «Mamá», susurró Sofía. Carmen se volvió, sin mostrar sorpresa por encontrar a su hija despierta a esas horas. «¿No podías dormir tampoco?». No era una pregunta. Sofía negó con la cabeza y se acercó a la isla de la cocina. Carmen le sirvió una segunda taza de té sin preguntar, y ambas se sentaron en los taburetes altos, como lo habían hecho cientos de veces durante las mañanas antes del colegio. «Mamá», comenzó Sofía con cuidado, «¿cómo supiste, cuando te diste cuenta de lo de papá y ella?». Carmen sopló suavemente sobre su té, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «Las mujeres sabemos, mi amor. Tal vez no los detalles, pero sabemos. Tu padre comenzó a cambiar hace casi un año. Pequeñas cosas al principio, trabajar más tarde, estar más distante, menos interesado en nuestras conversaciones familiares». Hizo una pausa, tomando un sorbo de té.
Pero lo que realmente me confirmó mis sospechas fue encontrar un recibo de joyería en el bolsillo de su traje hace 3 meses. Un collar de perlas muy caro. Nunca me dio ese collar. Sofía recordó las fotos en el correo de su padre, donde Adriana lucía exactamente ese collar. ¿Por qué no lo confrontaste antes? Carmen sonrió con tristeza, porque tenía miedo de que fuera verdad. Mientras no lo dijéramos en voz alta, podía fingir que nuestra familia seguía intacta, podía seguir siendo la esposa perfecta, la madre perfecta, viviendo en mi burbuja de negación. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Carmen habló de nuevo, y sus palabras sorprendieron completamente a Sofía. Pero yo también tengo secretos, mi amor. Sofía levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Carmen se levantó y fue hacia el cajón donde guardaba papeles importantes. Sacó una carpeta manila que Sofía nunca había visto antes. Hace 6 meses, cuando comencé a sospechar de tu padre, contraté a un investigador privado. El mundo de Sofía se tambaló. Su madre, la mujer que siempre había predicado sobre la confianza y la comunicación abierta, había estado espiando a su padre. Tengo fotos, Sofía, registros de llamadas, reservaciones de hoteles, facturas de cenas románticas. Tengo evidencia de cada una de sus mentiras. Carmen abrió la carpeta, revelando una colección de fotografías que cortaron el aire de los pulmones de Sofía, su padre y Adriana entrando y saliendo de hoteles, besándose en el estacionamiento del bufete, caminando tomados de la mano por un centro comercial en otra ciudad. Dios mío, mamá, susurró Sofía, ¿por qué no se lo mostraste? Porque parte de mí esperaba estar equivocada, respondió Carmen, cerrando la carpeta, y parte de mí quería usarlo como arma cuando llegara el momento adecuado. La honestidad brutal de su madre la impactó. Carmen no era solo la víctima inocente, también había estado jugando un juego, acumulando munición para una guerra que sabía que eventualmente tendría que pelear. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Sofía. Carmen la miró con ojos que habían envejecido años en una sola noche. Voy a luchar, mi amor, por nuestra familia, por nuestra casa, por el futuro que tu padre está dispuesto a tirar por la borda. Pero necesito saber algo. Se inclinó hacia adelante, tomando las manos de Sofía entre las suyas. ¿Tú y Diego pueden mantenerse fuertes? Porque lo que viene será muy difícil para todos nosotros. Sofía asintió, aunque no tenía idea de cuán profundo era realmente el abismo en el que su familia estaba a punto de caer. Los siguientes días transcurrieron en una calma tensa, como el aire antes de un huracán. Eduardo había comenzado a dormir en la habitación de huéspedes, y las comidas familiares se convirtieron en ejercicios de supervivencia social. Carmen mantenía una fachada de normalidad que impresionó a Sofía por su perfección, mientras Eduardo parecía estar consumiéndose desde adentro. Diego había desarrollado una costumbre perturbadora de desaparecer durante horas, refugiándose en su habitación o en el ático, evitando cualquier interacción familiar que no fuera absolutamente necesaria. Sofía se había convertido en el puente entre todos, la traductora emocional de una familia que había olvidado cómo comunicarse. Todo cambió el miércoles por la noche. Sofía estaba en su habitación cuando escuchó la voz de su padre al teléfono, más fuerte de lo usual. Sin poder resistir la tentación, se acercó a la puerta para escuchar. Adriana, no puedes presentarte aquí. Carmen está en casa. Los niños. Una pausa larga. ¿Qué quieres decir con que vienes en camino? Te dije que necesitaba tiempo. Otra pausa, esta vez acompañada de lo que sonaba como maldiciones en voz baja. Está bien, te veré en el estudio en 20 minutos. Pero esto tiene que terminar esta noche, de una forma u otra. Sofía sintió cómo la adrenalina inundaba su sistema. Adriana venía a la casa. La amante de su padre iba a pisar el santuario de su familia, a contaminar el último espacio que les quedaba. Sin pensarlo 2 veces, corrió al estudio de su madre. Mamá, jadeó. Adriana viene en camino. Papá va a reunirse con ella en tu estudio. Carmen levantó la vista de su lienzo, el pincel congelado a medio trazo. Por un momento, su rostro no mostró expresión alguna,
como si estuviera procesando una ecuación matemática compleja. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de un depredador que finalmente había visto a su presa entrar en la trampa. ¿En mi estudio?, repitió con una voz peligrosamente calmada. Qué interesante elección de Benue. Se limpió las manos con un trapo y caminó hacia el armario donde guardaba sus materiales de arte. De allí, sacó la carpeta manila que había mostrado a Sofía días antes. Creo que es hora de que la señorita Morales y yo tengamos una conversación de mujer a mujer. Mamá, no. Sofía sintió pánico. Podría volverse muy feo. Tal vez deberíamos escondernos, fingir que no está pasando. Carmen negó con la cabeza. No, mi amor. He estado escondiendo la cabeza en la arena durante demasiado tiempo. Es hora de defender lo que es mío. 20 minutos después, el sonido del timbre resonó por toda la casa como una campana fúnebre. Sofía y su madre se posicionaron en la parte superior de la escalera, desde donde podían ver la puerta principal. Eduardo apareció desde su oficina, ajustándose la corbata nerviosamente. Cuando abrió la puerta, Adriana Morales entró como si fuera la dueña del lugar. Era incluso más hermosa en persona de lo que Sofía recordaba, alta, elegante, con una confianza que irradiaba poder. Llevaba un vestido negro que abrazaba perfectamente su figura y el collar de perlas que había causado toda esta revelación. Eduardo, dijo con una voz suave pero firme, necesitamos hablar. Adriana, te dije que no era una buena idea venir aquí, respondió él, mirando nerviosamente hacia las escaleras. Y yo te dije que estaba cansada de ser un secreto. 8 meses, Eduardo, 8 meses de mentiras y promesas vacías. Los condujo hacia el estudio de arte, exactamente donde Carmen había predicho. Sofía sintió la mano de su madre apretar su hombro. Quédate aquí con Diego, susurró Carmen. Pase lo que pase, no bajen. Mamá, confía en mí. Sofía, es hora de que esta farsa termine. Carmen bajó las escaleras con la gracia de una reina dirigiéndose a su coronación. Sofía corrió a buscar a Diego y ambos se escondieron en el rellano superior, observando a través de los barrotes de la barandilla. Carmen se dirigió directamente al estudio. Sin tocar, abrió la puerta de par en par. Buenas noches, dijo, con una dulzura venenosa. Espero no interrumpir nada importante. El grito ahogado de Adriana y la palidez mortal de Eduardo fueron visibles incluso desde donde se encontraban los niños. Carmen entró al estudio como si fuera su propia fiesta de bienvenida. Tú debes ser Adriana Morales, continuó, extendiendo su mano como si estuviera en una reunión social. He escuchado tanto sobre ti, aunque, para ser honesta, no todo de fuentes oficiales. Adriana recuperó la compostura rápidamente, estrechando la mano de Carmen con una sonrisa tensa. Señora Hernández, lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Yo no, respondió Carmen, sacando la carpeta manila. De hecho, llevaba mucho tiempo esperando esta conversación. Eduardo se adelantó, intentando tomar control de la situación. Carmen, creo que deberíamos. ¿Qué? Eduardo, ¿deberíamos seguir fingiendo? ¿Seguir mintiendo? Carmen abrió la carpeta, esparciendo las fotografías sobre la mesa como cartas de póker. Creo que ya tuvimos suficientes mentiras en esta casa. El silencio que siguió fue absoluto. Adriana se acercó a las fotos, su rostro perdiendo color con cada imagen que veía. ¿Me has estado espiando?, preguntó Eduardo, su voz llena de indignación. Te he estado protegiendo, respondió Carmen, de ti mismo, de ella, de las consecuencias de tus decisiones estúpidas. Adriana finalmente habló, su voz ahora menos segura. Señora Hernández, entiendo que esto debe ser muy doloroso para usted, pero Eduardo y tú no son nada, la interrumpió Carmen. Eduardo es mi esposo, el padre de mis hijos, y tú eres una distracción costosa que está a punto de terminar. La guerra había comenzado oficialmente, y Sofía supo que nadie saldría ileso de esa batalla. La tensión en el estudio era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Adriana enderezó su postura, y Sofía reconoció en ella la misma.
determinación feroz que había visto en los tribunales cuando acompañaba a su padre al trabajo. Con todo respeto, señora Hernández, dijo Adriana, su voz recuperando su fuerza, usted no puede decidir qué es lo que Eduardo siente o lo que necesita. Carmen soltó una risa que heló la sangre. ¿Qué Eduardo siente? Querida, Eduardo siente remordimiento, siente culpa, siente el peso de saber que está destruyendo una familia que construyó durante 18 años por un capricho de mediana edad. No es un capricho, Eduardo finalmente explotó. Carmen, lo que Adriana y yo tenemos es real, es una fantasía, lo interrumpió su esposa, una fantasía costosa y destructiva que está lastimando a niños inocentes. Adriana se acercó a Eduardo, tomando su brazo posesivamente. Eduardo, diles que me amas, que quieres construir una vida conmigo. Eduardo miró a Carmen, luego a Adriana, luego hacia las escaleras donde sabía que sus hijos estaban escuchando cada palabra. Su rostro mostraba la agonía de un hombre, desgarrado entre dos mundos. Llora, comenzó, pero Carmen lo interrumpió. Antes de que Eduardo tome cualquier decisión, dijo, sacando más papeles de la carpeta, creo que la señorita Morales debería conocer algunos hechos interesantes. Colocó varios documentos sobre la mesa. ¿Sabías, Adriana, que Eduardo ya estuvo casado antes que conmigo? Sofía sintió como Diego se tensaba a su lado. Esa información era nueva para ellos también. ¿Qué? Adriana miró confundida hacia Eduardo. Se casó a los 24 años con su novia de la universidad. Continuó Carmen implacablemente. Duró 3 años. ¿Sabes por qué terminó ese matrimonio? Eduardo se había puesto pálido como papel. Carmen, no, porque Eduardo tuvo una aventura con una compañera de trabajo, una mujer joven, brillante y ambiciosa que lo hacía sentirse vivo otra vez. ¿Te suena familiar el patrón? Adriana retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Eduardo, ¿es eso cierto? Fue hace mucho tiempo, murmuró él. Era diferente entonces. Yo era diferente. ¿Diferente? Carmen se acercó a él. ¿O simplemente eres exactamente el mismo hombre que huye cuando la realidad se vuelve demasiado difícil? Adriana miraba las fotografías dispersas sobre la mesa, luego a Eduardo, luego a Carmen. Por primera vez desde que había entrado a la casa, parecía verdaderamente insegura. Hay más, continuó Carmen, disfrutando claramente el poder que tenía en ese momento. ¿Sabías que Eduardo le prometió a su primera esposa que dejaría su trabajo para dedicarse más tiempo a su matrimonio? Que le compró un anillo de compromiso muy parecido al que te compró a ti el mes pasado. Sacó una foto del anillo que Eduardo había comprado para Adriana, idéntico al que había en una foto de su primer matrimonio. Eduardo, la voz de Adriana temblaba. Dime que esto no es lo que parece. Eduardo no respondió. No podía responder, porque sabía que Carmen tenía razón. Había caído en el mismo patrón destructivo que había arruinado su primer matrimonio, y ahora estaba destruyendo su segundo. La diferencia, dijo Carmen, acercándose a Adriana, es que esta vez, él no solo está lastimando a una esposa, esta vez está destrozando a 2 niños que lo adoran, que necesitan creer que su padre es un hombre de honor. Adriana se volvió hacia Eduardo, esperando que él la defendiera, que luchara por ella, que dijera algo que justificara los últimos 8 meses de su vida. En lugar de eso, Eduardo se desplomó en una silla, enterrando su rostro entre las manos. Dios mío, susurró, ¿qué he hecho? ¿Qué les he hecho a todos? Y en ese momento, Sofía supo que su padre finalmente había despertado de su sueño y se había dado cuenta de la pesadilla que había creado. Adriana permaneció inmóvil durante varios segundos, observando al hombre por el cual había arriesgado su reputación profesional y su integridad personal desmoronarse ante sus ojos. La mujer fuerte y segura que había entrado a la casa se había transformado en alguien vulnerable y confundida. Eduardo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, mírame. Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos rojos e hinchados. ¿Es verdad lo que dice tu esposa? Soy solo otro error en tu patrón de autodestrucción. Eduardo abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. En su silencio, Adriana encontró su respuesta. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continuó,
recogiendo su bolso con manos temblorosas. No es que me hayas mentido, es que te mentiste a ti mismo pensando que eras diferente. ¿De quién realmente eres? Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia Carmen. Señora Hernández, lamento profundamente el dolor que he causado a su familia. Nunca fue mi intención lastimar a niños inocentes. Carmen asintió, con una dignidad que impresionó incluso a Sofía. Lo sé, también fuiste víctima de las mentiras de Eduardo, aunque de manera diferente a nosotros. Adriana miró una última vez hacia Eduardo. Adiós, Eduardo, espero que encuentres lo que realmente estás buscando, aunque sospecho que ya lo tenías, y simplemente no sabías valorarlo. Cuando se fue, el silencio en el estudio fue aplastante. Eduardo siguió sentado en la silla, mientras Carmen recogía meticulosamente las fotografías y documentos, guardándolos de nuevo en la carpeta. Carmen, comenzó Eduardo con voz quebrada. No, respondió ella firmemente, no esta noche, creo que todos necesitamos procesar lo que acaba de pasar. Carmen salió del estudio, dejando a Eduardo solo con sus demonios. Cuando pasó por las escaleras, miró hacia arriba y vio a sus hijos observándola. Vayan a sus habitaciones, dijo suavemente. Mañana hablaremos de todo esto como familia. Sofía tomó la mano de Diego y lo condujo hacia su habitación. Su hermano menor estaba temblando, y ella se dio cuenta de que, a pesar de todo, el drama, este momento había sido necesario. Las mentiras habían salido a la luz, las máscaras habían caído, y por primera vez en meses, sabían exactamente dónde estaban parados. Esa noche, ninguno de ellos durmió bien. Sofía escuchó a su padre caminar por la casa hasta altas horas, sus pasos pesados resonando por los pasillos como los de un fantasma atormentado. Carmen permaneció en su estudio, pintando con una intensidad feroz que se filtraba a través de las paredes. A las 6 de la mañana, Sofía bajó a la cocina buscando algo de normalidad. Para su sorpresa, encontró a toda su familia ya reunida. Allí, Eduardo estaba preparando café con movimientos mecánicos, Carmen cortaba fruta fresca, y Diego permanecía sentado en silencio, mirando fijamente su plato vacío. Buenos días, dijo Sofía cautelosamente. Eduardo levantó la vista hacia ella, y Sofía vio que había envejecido años durante la noche. Sus ojos estaban hinchados y tenía ojeras profundas, pero había algo diferente en su expresión. La confusión y el conflicto interno habían sido reemplazados por una claridad dolorosa. Princesa, dijo con voz ronca, siéntate, necesito hablar con ustedes. Carmen no dijo nada, pero su postura rígida indicaba que estaba preparada para cualquier cosa que su esposo fuera a decir. Eduardo se sentó frente a sus hijos, tomando las manos de ambos entre las suyas. Anoche me di cuenta de algo terrible. Comenzó, me di cuenta de que en mi búsqueda por sentirme joven y emocionado otra vez, casi pierdo lo más valioso que tengo en este mundo, ustedes. Diego finalmente habló, casi, papá, ¿o ya nos perdiste? La pregunta golpeó a Eduardo como una bofetada, pero se la merecía. Eso depende de ustedes, respondió honestamente, y de su madre. He cometido errores terribles, he lastimado a las personas que más amo, y ahora tengo que vivir con las consecuencias. Carmen se acercó a la mesa, pero permaneció de pie. ¿Y cuáles planeas que sean esas consecuencias, Eduardo? La respuesta de Eduardo determinaría el futuro de toda la familia. Eduardo miró directamente a Carmen por primera vez en semanas. En sus ojos, Sofía pudo ver la batalla interna que había estado librando, el hombre que había sido contra el hombre que quería volver a ser. Carmen, dijo con una voz más firme de la que había tenido en meses, quiero luchar por nuestra familia, si tú me dejas, si los niños me dejan. Carmen se sentó lentamente, estudiando el rostro de su esposo como si fuera un mapa de territorio desconocido. ¿Qué significa eso exactamente, Eduardo? Porque las palabras ya no son suficientes. Ya no puedo confiar en tus promesas. Significa terapia matrimonial, terapia individual también, porque claramente tengo problemas que necesito resolver, respondió Eduardo, mirando a sus hijos. Significa cambiar de bufete para no tener que trabajar cerca de donde pasó todo esto. Diego levantó la cabeza por primera vez.
¿Significa que ya no vas a mentir? Significa que voy a hacer todo lo posible para ganarme de nuevo su confianza, aunque me tome el resto de mi vida, respondió Eduardo, su voz quebrándose ligeramente, y si tu madre decide que ya es demasiado tarde, lo respetaré, pero no me rendiré sin luchar. Carmen permaneció en silencio durante lo que parecieron horas. Sofía pudo ver el torbellino de emociones cruzando por su rostro, dolor, esperanza, miedo, amor, decepción, todo mezclándose en una expresión compleja que reflejaba años de matrimonio. Eduardo, dijo finalmente, necesito que entiendas algo. La confianza no es algo que se puede reconstruir con palabras bonitas o promesas dramáticas. Se reconstruye con acciones consistentes, día tras día, durante años. Lo entiendo, ¿de verdad? Porque esto significa que tendré que verificar dónde estás, con quién hablas, qué haces. Significa que tendré acceso completo a tus teléfonos, tu email, tus cuentas bancarias. Significa que por un tiempo, no tendrás privacidad, porque tu privacidad fue lo que casi destruyó nuestra familia. Eduardo asintió sin vacilar. Lo acepto. Todo eso, Carmen, sé que tengo que ganármelo de nuevo, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Sofía miró a su madre, reconociendo la fortaleza que había emergido durante esta crisis. Carmen, ya no era la esposa sumisa que había sido durante años. Había encontrado su voz y no tenía intención de volver a perdería. Los niños también tienen que estar de acuerdo, continuó Carmen. Esto nos afecta a todos, y ellos merecen tener voz en esta decisión. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía y Diego. Era un peso terrible para dos adolescentes, decidir el destino de su familia. Diego habló primero. Papá, ¿juras por tu vida que nunca más nos vas a mentir? Lo juro por sus vidas, que son más importantes que la mía, respondió Eduardo sin vacilar. ¿Y prometes que si alguna vez quieres dejar a mamá otra vez, nos lo dirás antes de hacer algo estúpido? ¿Cómo esta vez? Eduardo se rió a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Lo prometo, Diego, aunque espero que eso nunca pase, porque he aprendido que ustedes son lo único que realmente importa. Sofía había estado en silencio, procesando todo. Finalmente habló. Papá, yo te amo, pero ya no confío en ti, y eso me duele más que cualquier mentira que hayas dicho. Eduardo asintió, aceptando el dolor de esas palabras. Lo sé, princesa, y voy a trabajar todos los días para ganarme de nuevo esa confianza. Sofía miró a su madre, luego a Diego, luego de vuelta a su padre. Está bien, podemos intentarlo, pero si vuelves a lastimarnos así, no habrá una segunda oportunidad. Carmen tomó una respiración profunda. Entonces estamos de acuerdo, vamos a intentar salvar nuestra familia. Pero Eduardo, esto va a ser el trabajo más difícil de tu vida. Lo sé, respondió él, y estoy listo para empezar ahora mismo. En ese momento, Sofía sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. No era una esperanza ingenua, sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez, su familia estaba siendo completamente honesta entre sí, y esa honestidad era el primer paso hacia la sanación. Sin embargo, lo que no sabían era que las repercusiones de todo lo que había pasado estaban apenas comenzando. Las siguientes semanas fueron como caminar sobre cristales rotos. Eduardo cumplió su palabra, cambió de bufete, comenzó terapia individual, y se sometió al escrutinio constante de Carmen con una paciencia que sorprendió a toda la familia. Pero las heridas emocionales no sanan tan rápido como las promesas se hacen. Diego desarrolló pesadillas. Sofía lo encontraba, a menudo en medio de la noche, sudando y llorando, murmurando en sueños sobre familias que se separaban. Carmen sugirió terapia familiar, y aunque al principio Diego se resistió, eventualmente accedió cuando se dio cuenta de que toda la familia la necesitaba. Sofía, por su parte, se encontró navegando un territorio emocional completamente nuevo. En la escuela, sus padres habían decidido ser honestos con los niños sobre todo, incluyendo las dificultades del proceso de sanación. Esto significaba que Sofía tenía información que ninguno de sus amigos podía entender. ¿Cómo puedes seguir viviendo en la misma casa que tu papá después de lo que hizo?, le preguntó su mejor amiga, María, durante el almuerzo.
Sofía removió su ensalada, buscando las palabras correctas, porque él está tratando de arreglarlo, y por qué, porque a pesar de todo, sigue siendo mi papá, pero la verdad era más complicada que eso. Sofía se debatía entre el amor que había sentido por su padre toda su vida y la nueva comprensión de que él era capaz de traicionar a las personas que más amaba. Era como amar a alguien que había resultado ser parcialmente un extraño. Un día, llegó a casa y encontró a Carmen llorando en la cocina mientras miraba su teléfono. «Mamá, ¿qué pasó?». Carmen levantó la vista, secándose las lágrimas rápidamente. Es más difícil de lo que pensé, mi amor. Tu padre está haciendo todo lo correcto, pero yo sigo enojada, sigo dolida, y me siento culpable, por no poder superarlo más rápido». Sofía se sentó junto a su madre, tomando su mano. «Mamá, no tienes que superarlo rápido, tienes derecho a estar enojada tanto tiempo como necesites». Carmen sonrió a través de sus lágrimas. «¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando mi familia se desmoronó y tuve que crecer de repente», respondió Sofía con una honestidad que sorprendió a ambas. Esa noche, durante la cena familiar, Eduardo notó la tensión. «¿Todo bien?», preguntó, y Sofía reconoció el genuino cuidado en su voz. Su padre realmente estaba tratando de ser más atento, más presente. «Carmen tuvo un día difícil», respondió Sofía, «y creo que todos necesitamos recordar que esto va a tomar tiempo». Eduardo asintió. «Tienes razón, princesa». Carmen se volvió hacia su esposa. «No tienes que fingir que estás bien para protegerme. Parte de mi proceso es aprender a manejar las consecuencias de mis acciones sin que tú tengas que cuidar mis sentimientos». Era una declaración madura y considerada, el tipo de cosa que el Eduardo anterior rara vez habría dicho, pero para Carmen, también era un recordatorio doloroso de cuánto había tenido que cambiar su esposo para convertirse en la persona que debería haber sido desde el principio. La terapia familiar comenzó esa semana. La doctora Ramírez era una mujer mayor con ojos amables pero perspicaces que tenía la habilidad de hacer preguntas que cortaban directo al corazón de los problemas. «Eduardo», dijo durante su segunda sesión, ¿puedes explicar a tu familia qué fue lo que realmente buscabas en tu aventura con Adriana? Eduardo se removió incómodo en su asiento. Creo que estaba buscando una versión de mí mismo que había perdido, alguien que no tenía responsabilidades, que no tenía que preocuparse por hipotecas y colegiaturas y reuniones de padres de familia». «¿Y encontraste a esa persona?», preguntó la doctora. «Pensé que sí, pero me di cuenta de que esa persona nunca existió realmente. Era solo una fantasía, una forma de evitar enfrentar que había dejado de esforzarme en mi matrimonio y en mi familia». Sofía miró a su padre mientras hablaba y vio algo que no había visto antes: verdadero arrepentimiento. No solo pesar por haber sido atrapado, sino genuino dolor por el daño que había causado. Pero las palabras, como había dicho Carmen, no eran suficientes. La verdadera prueba estaba aún por venir. 3 meses después del enfrentamiento con Adriana, justo cuando la familia comenzaba a encontrar algo parecido a un nuevo ritmo, llegó una llamada que lo cambió todo otra vez. Sofía estaba estudiando para sus exámenes finales cuando escuchó a su madre gritar desde la planta baja. No era un grito de dolor físico, sino algo mucho peor: el sonido de alguien cuyo mundo acababa de colapsar nuevamente. Corrió hacia abajo, encontrando a Carmen de pie en la sala con el teléfono aún en su mano, su rostro blanco como papel. «Mamá, ¿qué pasó?». Carmen la miró con ojos vidriosos. Era el investigador privado. «Sofía, hay algo más, algo que tu padre nunca nos dijo». Eduardo apareció desde su oficina, alertado por el grito. Cuando vio la expresión de Carmen, su rostro se ensombreció. «¿Qué pasa?». «Adriana está embarazada». Las palabras cayeron como una bomba en medio de la habitación. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Diego, que había bajado atraído por la conmoción, se quedó congelado en las escaleras. ¿Qué? La voz de Eduardo era apenas un susurro. «Está embarazada, Eduardo, de 3 meses. Tu investigador confirmó que fue vista entrando a una clínica prenatal la semana pasada». Eduardo se desplomó en el sofá más cercano,
el color drenándose de su rostro. No, no puede ser. Nosotros siempre fuimos cuidadosos. Evidentemente no lo suficiente. La voz de Carmen era hielo puro. Sofía se sentó pesadamente, su mente trabajando para procesar esta nueva información. Un bebé, su padre iba a tener otro hijo, con la mujer que había estado a punto de destruir su familia. ¿Ella te lo dijo?, preguntó Carmen. Eduardo negó con la cabeza, luciendo genuinamente sorprendido. No, no he hablado con ella desde esa noche aquí en casa. Carmen, juro, que no sabía. ¿Y qué diferencia hace eso? Carmen comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. ¿Crees que el hecho de que no lo supieras hace que esto sea menos devastador? Diego finalmente bajó el resto de las escaleras, acercándose a Sofía. ¿Vamos a tener un hermano?, preguntó con una voz tan pequeña que partió el corazón de todos los presentes. Un medio hermano, corrigió Carmen amargamente. Un recordatorio permanente de la traición de tu padre. Carmen, por favor. Eduardo se puso de pie. Sé que esto es horrible, pero no podemos culpar a un bebé inocente. No me vengas con moralidad ahora, explotó Carmen. Tú creaste esta situación, tú trajiste este caos a nuestras vidas. Sofía observó a sus padres y se dio cuenta de algo terrible. Todo el progreso que habían hecho durante los últimos 3 meses acababa de evaporarse. La confianza que lentamente habían comenzado a reconstruir se había hecho pedazos otra vez. Mamá, dijo, poniéndose de pie con piernas temblorosas, ¿qué va a pasar ahora? Carmen la miró con ojos llenos de dolor. No lo sé, mi amor. Pensé que lo sabía, pensé que podíamos superar esto como familia, pero esto cambia todo. Eduardo se acercó a Carmen con las manos extendidas. Carmen, por favor, podemos manejar esto, juntos, como familia, juntos. Carmen se alejó de él como si fuera radioactivo. Eduardo, va a haber otro niño, un niño que va a necesitar a su padre, un niño que siempre va a ser parte de nuestras vidas, nos guste o no. La realidad de la situación finalmente golpeó a Sofía con toda su fuerza. No era solo que su padre hubiera tenido una aventura, ahora había consecuencias permanentes. Un bebé que sería su hermano o hermana, pero que también sería un recordatorio constante de la peor época de sus vidas. ¿Ella va a quedarse con el bebé?, preguntó Sofía, sorprendiéndose a sí misma por hacer la pregunta. No lo sé, respondió Eduardo. No hemos hablado. No sabía que estaba embarazada, pero ahora lo sabes, dijo Carmen, y tienes una decisión que tomar, porque ese bebé va a necesitar un padre, y no puedes fingir que no existe. Eduardo se hundió de nuevo en el sofá, enterrando su rostro entre las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué les he hecho a todos? En ese momento, Sofía se dio cuenta de que su familia había llegado a un punto de quiebre. Todo lo que habían construido durante los últimos meses, toda la esperanza que habían tenido de sanar, se desvanecía ante la realidad de que las consecuencias de las acciones de su padre lo seguirían para siempre. La pregunta ya no era si podían superar la aventura de Eduardo, la pregunta era si podían vivir con las consecuencias permanentes que esa aventura había creado. 6 meses después, Sofía se encontraba en el porche de su nueva casa, una moderna construcción de 2 pisos, en un vecindario más modesto pero acogedor. El divorcio había sido finalizado hacía 3 semanas, y aunque doloroso, había llegado con una sensación inesperada de alivio. Carmen se acercó con 2 tazas de té, sentándose en la silla de mimbre junto a su hija. Se veía diferente, más delgada, con nuevas líneas alrededor de los ojos, pero también más fuerte, más decidida. Había empezado a vender sus pinturas en una galería local, y su arte ahora más emotivo y poderoso que nunca se había vuelto su fuente de independencia emocional y económica. ¿Cómo te sientes sobre la visita de mañana?, preguntó Carmen. Sofía suspiró, observando cómo las hojas de otoño danzaban en el pequeño jardín que habían plantado juntas. Nerviosa, emocionada, confundida. ¿Es normal sentir todas esas cosas al mismo tiempo? Carmen sonrió. Una sonrisa genuina por primera vez en meses. Es completamente normal, mi amor. Tu padre viene mañana no solo como tu papá, sino como, bueno, como el padre de tu nueva hermana también.
Sofía asintió. Adriana había dado a luz hacía 2 meses a una niña que habían nombrado Elena. Eduardo había estado presente durante el parto, no como pareja de Adriana. Esa relación había terminado definitivamente, sino como el padre responsable que había decidido ser para su nueva hija. ¿Crees que fue lo correcto?, preguntó Sofía. El divorcio, quiero decir. Carmen tomó la mano de su hija. Creo que a veces el amor significa dejar ir. Tu padre y yo nos amábamos, pero nos habíamos vuelto personas diferentes. Él necesitaba aprender a ser responsable por sus acciones sin que yo fuera su red de seguridad, y yo necesitaba aprender quién era sin él. Diego apareció en la puerta, con su uniforme de fútbol puesto. Había crecido varios centímetros durante los últimos meses y ya no parecía el niño asustado que había sido durante la crisis. Mamá, ¿puedo ir a practicar con el equipo? Papá va a recogerme después y llevarme a conocer a Elena. Carmen asintió. Ten cuidado, y Diego, sé amable con tu papá. Él está tratando de hacer lo correcto. Después de que Diego se fue, las dos mujeres permanecieron en silencio durante un rato. Finalmente, Sofía habló. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Ya no estoy enojada con papá. ¿No? Sofía negó con la cabeza. Estoy triste por lo que perdimos, por cómo se acabó nuestra familia como la conocíamos, pero también estoy agradecida, supongo, porque su crisis nos obligó a todos a crecer, a ser más honestos, a no dar por sentado lo que tenemos. Carmen sonrió con orgullo. Eres muy sabia para tus 17 años. Tuve que serlo, todos tuvimos que serlo. Esa tarde, Eduardo llegó puntualmente para su visita semanal. Ya no vivía en la mansión, la había vendido como parte del acuerdo de divorcio. Ahora tenía un apartamento modesto, cerca de su nuevo bufete, donde podía tener a Diego los fines de semana y donde Sofía podía visitarlo cuando quisiera. Hola, princesa, dijo, abrazándola con el mismo amor de siempre, pero con una nueva humildad que no había tenido antes. Hola, papá, ¿cómo está Elena? Los ojos de Eduardo se iluminaron al hablar de su nueva hija. Es hermosa y sorprendentemente tranquila. Adriana dice que es porque ya está acostumbrada al caos. Se rieron juntos, y Sofía se dio cuenta de que podía reírse con su padre sin sentirse culpable. Habían encontrado una nueva manera de relacionarse, como padre e hija que habían pasado por una crisis terrible y habían sobrevivido. ¿Estás feliz, papá?, preguntó Sofía. Eduardo consideró la pregunta seriamente. Estoy en paz, no es lo mismo que la felicidad, pero es mejor que la confusión y el dolor que sentía antes. Estoy aprendiendo a ser el padre que ustedes merecen, y el que Elena necesita. Carmen apareció en la puerta, ya no con la tensión que había caracterizado sus interacciones durante meses. Eduardo, ¿tienes un minuto? Él asintió, siguiéndola hacia el pequeño estudio que ella había instalado en la nueva casa. Sofía los observó irse, notando que caminaban con la familiaridad de dos personas que habían compartido 18 años de vida, pero sin la carga del resentimiento que había definido sus últimos meses juntos. Cuando regresaron media hora después, ambos parecían aliviados. ¿Todo bien?, preguntó Sofía. Todo bien, respondió Carmen. Solo hablábamos sobre los planes para Navidad. Vamos a intentar celebrarla juntos este año, como familia, una familia diferente a la que éramos, pero familia al fin y al cabo. Esa noche, después de que Eduardo se fuera, Sofía se sentó en su nueva habitación y escribió en el diario que había comenzado durante los días más difíciles de la crisis. Hoy me di cuenta de algo. Las familias no siempre se ven como esperamos que se vean. A veces se rompen y se reconstruyen en formas completamente nuevas. A veces el final de algo es también el comienzo de algo mejor. Mi familia no es perfecta, nunca lo fue. Solo fingíamos que sí, pero ahora es honesta. Y creo que prefiero una familia honesta y rota a una familia perfecta pero falsa. Papá está aprendiendo a ser mejor. Mamá está descubriendo quién es sin él. Diego está creciendo fuerte y seguro de sí mismo, y yo estoy aprendiendo que el amor verdadero no significa pretender que las cosas están bien cuando no lo están, significa quedarte y luchar para hacerlas mejores, incluso si mejor no se ve como pensabas que se vería. En 3 meses,
Voy a tener una hermana pequeña, una hermana que nació de la peor época de nuestras vidas, pero que será amada de todas formas, porque eso es lo que hacen las familias reales, aman a pesar de las circunstancias complicadas. La verdad sobre el divorcio de mis padres no es que se dejaron de amar, es que finalmente aprendieron a amarse lo suficiente como para dejar ir una versión de amor que ya no funcionaba, para poder construir algo nuevo y más honesto, y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente para empezar de nuevo. Cerró el diario, y miró por la ventana hacia la calle tranquila de su nuevo vecindario. Mañana sería otro día en su nueva vida, una vida que había nacido de la destrucción de la antigua, pero que tenía su propia belleza imperfecta y honesta. A veces, pensó, Sofía, las mejores historias no terminan con y vivieron felices para siempre, sino con y aprendieron a vivir con la verdad.